Bueno, entonces, mm, ahí va, la clase pasada, si recuerdan, habíamos, bueno, comenzado a conversar un poco sobre la modalidad de tomografía computada, que se acuerdan que les mencioné que es una modalidad de imagen que nace naturalmente en el ámbito 3D, pero que bueno, que comparte muchísimas cosas en común con cualquiera de las modalidades de radiología que vimos anteriormente, en el sentido que la producción de rayos X, todo el tema de los filtros, eh, bueno, el escáter, todas las cosas que estuvimos hablando de radiología, se va a aplicar justamente a tomografía, pero bueno, digamos, como tenemos la adquisición de un montón de proyecciones que son bidimensionales y luego con eso se reconstruye para generar una imagen 3D, es que nace naturalmente tridimensional y habíamos visto que las imágenes en tomografía se visualizan en unidades particulares, eso sí las diferencia de las otras modalidades de imagen, que son las unidades Hounsfield, que esencialmente es expresar los tonos de gris en valores que están normalizados al coeficiente de atenuación lineal de la. ¿Está bien? Y usualmente, digamos, para imágenes 12 bit, que es lo más común en tomografía, siempre es usual que los médicos radiólogos al momento de hacer la evaluación de las imágenes lo hagan ventaneando, o sea, aplicando una lookup table que sea un window level, que en general se van a centrar en unidades Hounsfield según el tipo de tejido que quieran ver y con un ancho de ventana que sea el adecuado según la patología que están buscando y bueno, evidentemente corriendo el level y eventualmente agrandando o achicando el ancho de ventana, pues podrán aumentar o disminuir el contraste. Y lo que me quedó por comentarles la vez pasada es un tipo de modalidad de imagen que se utiliza en tomografía computada, que es lo que conocemos como dual energy. Y en ese sentido, la idea es un poco la siguiente. Fíjense en esta gráfica. Bueno, lo que está graficado es el coeficiente de atenuación lineal en función de la energía. En este caso, para dos materiales. Por un lado tenemos el punteado con raya y puntitos, digamos, que sería el hueso, por ejemplo, y tenemos en continuo una concentración de yodo, que el yodo, si recuerdan, yo mencioné, es un material que se utiliza como medio de contraste, y es muy común en estudios fluoroscopía, por ejemplo, o en estudios de tomografía computada, e incluso en una modalidad de mamografía que no entramos mucho en detalle, pero que comparte esencialmente las mismas características de lo que les voy a comentar ahora. Pero bueno, es un medio de contraste muy común en el ámbito de la imagenología. Y fíjense, lo que ocurre, por ejemplo, en este caso particular, supongamos que vamos a hacer un estudio que utilizamos como parámetro de kilovoltaje 100 kV. Y fíjense que casualmente para este valor de energía, los coeficientes de atenuación lineal de estos dos materiales que no tienen nada que ver, uno hueso y otro yodo, coinciden. En ese sentido, el contraste de dos materiales completamente distintos a priori parecería ser el mismo. La idea que hay por detrás es que, bueno, si yo utilizase, por ejemplo, otra energía, y nos vamos al entorno de los 40 keV, 50 keV, aquí los materiales sí se diferencian. O sea, sí hay un contraste a nivel de los coeficientes de atenuación lineal y por lo tanto a nivel de las unidades Hounsfield correspondientes. Entonces, un poco la idea del Dual Energy City es justamente poder adquirir dos, o sea, hacer dos adquisiciones a diferentes energías, de manera de que luego que tengamos ese set de imágenes para una u otra energía, utilizarlos de alguna manera conveniente como para poder realzar algunas estructuras, tal vez sustraer de las imágenes algún medio que no me interesa visualizar, un poco similar a la fluoroscopía que habíamos, perdón, la angiografía que habíamos visto por sustracción digital, que también era una modalidad en donde restábamos, por ejemplo, dos imágenes pre y post contraste. Bueno, la idea es eso, es poder aprovechar que los coeficientes de atenuación lineal de los materiales dependen de la energía, de manera de poder, con las imágenes adquiridas a energías diferentes, realzar algún detalle que se esté buscando. Y bueno, para eso hubieron diferentes tecnologías a lo largo del tiempo capaces de hacer.
dual energy, o sea, tomografía a dos energías, que es lo que significa. Eh, y bueno, en principio la idea, como dice acá, lo que les comentaba, ¿no? O sea, es tomar es como hacer dos tomografías, esencialmente, y luego las imágenes de reconstrucción se pueden combinar de una manera inteligente y esa combinación la podemos hacer en el espacio de las proyecciones y después reconstruir, o en el espacio propiamente dicho de las reconstrucciones y trabajar allí. Y acá les muestro distintos modelos comerciales digamos, que existen y algunos mucho más prolíferos que otros, podríamos decir. Este es un modelo que tiene esencialmente todo por duplicado, o sea, tengo dos tubos de rayos X, un tubo y otro tubo, y dos sistemas de detección. Es como si tuviera dentro del mismo gantry acoplados dos sistemas de tomografía que operan en forma completamente independiente uno del otro. O sea, cada tubo y su detector hacen su propia tomografía. Y bueno, evidentemente todo esto va rotando en torno al paciente. Esto es lo que se llama, propiamente dicho, dual source. O sea, tengo dos fuentes emisoras de radiación. En ese sentido, este tipo de modelo tiene un field of view limitado, principalmente para que el haz de radiación, que es colimado, pero que va a ir a parar esencialmente a uno de los detectores, no interfiera con el otro detector. Entonces, si se fijan en el diagramita, hay un sistema de detección que es un poco más pequeño que el otro, son sensibles al scatter, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el paciente y está escatereando va a ir a parar al otro detector, en fin. Diría que este tipo de modelos, que fueron de los primeros, no son no han sido tan comercializados por un tema de costo también, o sea, al estar todo duplicado, hay un tema de peso del equipo también, o sea, no fue tan prolífero, pero sí se llegaron a vender ciertas unidades. Y lo que sí, desde el punto de vista de la resolución temporal, al tener dos equipos completamente independientes operando, no hay una pérdida de resolución temporal, porque cada uno opera en forma independiente. Después hubo o bueno, existe este otro tipo de modelo, que es un solo dispositivo tubo detector, pero que se va alternando entre alta energía y baja energía. O sea, es como decir, si hiciéramos en una tomografía convencional 1000 proyecciones, bueno, 500 se toman a 140 kb, otras 500 a 80 kb y se lo hace en forma alternada, o sea, una y una. ¿Está bien? En ese sentido, este tipo de equipo es single source, o sea, tengo una sola fuente de emisión de radiación. El field of view es completo, o sea, no hay ninguna limitación, como cualquier tomógrafo. Sí disminuye la resolución temporal por este asunto que estoy alternando. Entonces, esa alternancia entre la adquisición de las imágenes me hace perder un poco de resolución temporal. Quizás podríamos decir, los más optimizados en cuanto a Dual Energy City son este tipo de equipos que tienen esencialmente como una sola fuente, pero un sándwich de detectores. O sea, la idea es que lo que representan estos dibujos es que, digamos, al momento de construir el sistema de detección, hay una parte del propio sistema de detección que es más sensible o más eficiente para detectar fotones de más alta energía y otra parte que es menos, perdón, o sea, que es más eficiente para otro rango energético. Y entonces el equipo estaría operando como un equipo convencional de tomografía, pero digamos, el hecho de seleccionar 120 o 140 kb, ustedes saben que esto es un espectro, o sea, van a haber fotones que van desde llamémosle 40 keV aproximadamente, porque recuerden que estos equipos son muy filtrados, los de tomografía en general, entonces los fotones de baja energía no son eliminados del espectro hasta el máximo valor de la energía. Y entonces, bueno, digamos, podríamos pensar que el detector que está representado con color verde vendría a ser más sensible a los fotones en el rango de 50 a 80 keV, y el detector asociado al color naranja es mucho más sensible, o sea, su eficiencia de detección es mucho mayor, y eso tiene que ver con el material que hayan elegido para la construcción del propio detector, es mucho más sensible para las energías más altas. Entonces, bueno, yo puedo tener a la misma vez las dos proyecciones
esencialmente para las dos energías. Eso me permite un field of view completo, de vuelta no tengo ninguna limitación porque tengo un solo haz de radiación y un solo sistema de detección y tampoco tengo el problema del switcheo que me genere una pérdida de resolución temporal. O sea, en ese sentido, este modelo vendría a ser el que mejor comportamiento tiene en comparación con los otros dos modelos de Dual Energy. Y acá les muestro, a modo de ejemplo, por ejemplo, una imagen de tomografía, en donde, bueno, se pueden visualizar los huesos y se utilizó un contraste, para poder visualizar eh, todo lo que son, por ejemplo, arterias, venas, riñones, etcétera. Y acá lo que ven justamente es lo que se conoce como bone removal, o sea, de la imagen de tomografía que se hizo con una adquisición a dos energías diferentes, como les mostraba aquí, podríamos hacerla a 100 kb y a 50 kb, en donde se diferencian mejor el contraste iodado y el hueso. Y acá lo que estamos viendo es cómo se ve una imagen a la cual se le removió la información del hueso. Entonces, fíjense cómo se gana en contraste y en calidad de imagen para la visualización particular, en este caso, de querer quitar el hueso de las imágenes. Se puede quitar hueso, se puede quitar otro tipo de tejido, o sea, acá puse este ejemplo porque la curva de atenuación que les mostraba anteriormente justo estaba el contraste iodado y el hueso, pero podría hacerse con otro tipo de materiales, habría que elegir adecuadamente la energía del espectro que se va a seleccionar, pero bueno, evidentemente en este caso el hueso es lo que uno llamaría un artefacto del objeto, no es algo que nos está molestando, más que artefacto, es un ruido del objeto, es un ruido en el sentido que yo no necesito ver el hueso para la patología que estoy buscando, entonces me la puedo sacar de encima y el Dual Energy es muy bueno para eso. Y acá les muestro otro ejemplo, una tomografía de abdomen. Y bueno, como ven por acá, hay un hematoma que está mostrado con el asterisco y aquí aparentemente hay dos lesiones que tienen un contraste muy similar, ¿no? Con respecto al color del fondo. Y sin embargo, cuando se le inyecta medio de contraste y se hace una resta y después simplemente se pone en tonos de color para realzar un poco para visualizar más fácil, pero no es que el tono de color tiene ningún tratamiento especial, simplemente es una escala. Y fíjense lo que ocurre, por ejemplo, cuando se hace la resta y se visualizan de vuelta en las imágenes, hay alrededor de esta lesión hay una concentración de yodo que es relativamente importante y eso hace pensar que entonces lo que estamos teniendo es un proceso de tipo tumoral. ¿Por qué? Porque los tumores en general, para poder alimentarse, se insertan, tienen como espículas que se logran insertar y desde allí generan un montón de vasos sanguíneos muy chiquititos por donde le llegan los nutrientes, y entonces si yo inyecto yodo, el yodo también va a hacer perfusión, digamos, en todos esos pequeños vasitos para poder alimentar a la zona tumoral. Sin embargo, en el otro, digamos, en el otro hallazgo que podría llegar a ser sospechoso, no hay una irrigación de medio de contraste que haga pensar que también estamos, por ejemplo, ante la presencia de un proceso tumoral. Entonces, esa información acerca de la perfusión de medio de contraste nos permite distinguir dos lesiones que a priori solamente en la tomografía computada convencional, por el tono de gris, digamos, era difícil de distinguir una situación de la otra. Y por eso, digamos, esta modalidad de imagen se llama Contrast Enhance, o sea, realce por medio de contraste. Esto es algo que también se hace mucho. Hay un tipo de mamografía que es justamente la mamografía por Contrast Enhance, que permite eso. Es el mismo concepto que les estoy mostrando acá. O sea, es tratar de visualizar la perfusión de un medio de contraste iodado que da entonces una idea o de alguna manera realza la sospecha de que hay algún proceso maligno que se está em, desarrollando. También lo vamos a ver también cuando veamos resonancia magnética, el uso de medios de contraste realzan a veces ciertas patologías. Bueno, la idea acá es un poco la misma.
Y así como hay Dual Energy City hoy en día, también contamos con la posibilidad de hacer Multi-Energy City, cosa que antes no existía. Y eso tuvo mucho que ver con el desarrollo de los detectores contadores de fotones, los photocounting detectors que habíamos hablado en la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos que hay dos modalidades esencialmente de detectores para tomografía? Los que eran integradores, que estaban basados en cristales de Centellé, donde primero digamos, los fotones a rayos X interactuaban con el cristal, generaban fotones lumínicos y de ahí se generaba una señal eléctrica, a el segundo modelo, que es el modelo de photocounting detector, donde tenemos directamente un semiconductor, en general de telurio de cadmio muy puro, y en donde acá lo que se producía, si recuerdan, es directamente pares electron-huecos. O sea, no había una transformación de fotones a rayos X a fotones visibles para poder generar la señal. Y esencialmente con un analizador de pulsos, que hoy en día tenemos la capacidad de, o sea, no es que los analizadores multicanales tampoco sean nuevos, eso ya existen hace años. Lo que pasa es que hay que pensar que en tomografía tenemos tanta cantidad de fotones, tantas proyecciones, todo ocurre tan rápido que tenemos de una capacidad de resolver las señales de forma muy rápida y eficiente. Y bueno, eso hoy en día eh, parece ser un problema zanjado, además de justamente haber creado estos o haber podido utilizar estos detectores o estos materiales con alta pureza. Y bueno, la idea que hay por detrás de estos photocounting detectors es que yo puedo esencialmente separar las señales. Acá les muestra, por ejemplo, un fotón de baja energía y un fotón de alta energía adquirido con un solo espectro, ¿no? De vuelta, elijo 120 cabe, bueno, en los 120 cabe, o bueno, acá por ejemplo 140. Elijo en el equipo, en la consola, utilizar 140 KB, ya sé que voy a tener todo un espectro, por lo tanto, van a haber fotones de baja energía, fotones de alta energía, y la idea entonces es que se van a generar tantos pares electrón-hueco como energía tenga ese fotón. O sea, hay una proporcionalidad en la cantidad de pares electrón-hueco que va a generar un fotón de baja en relación a un fotón de alta energía. Y la idea es que entonces yo voy a poder discriminar esas señales. A priori podría, hasta si quisiera, recuperar verdaderamente el espectro de emisión de radiación. Eso por una cuestión de ruido no tiene demasiado sentido a nivel de imágenes médicas, sí se usa en física de detectores para otras aplicaciones, pero lo que sí podríamos hacer es como discriminar ventanas energéticas. Entonces, en el caso particular de que yo me elija dos ventanitas energéticas, sería el equivalente a hacer un Dual Energy City, como les comentaba anteriormente. O sea, puedo decir, bueno, digamos, cuando el analizador multicanal va captando las señales, le podemos decir, agrupame todas las señales que tengan o que correspondan con una energía menor a 60 kb. Y por otro lado, agrupame todas las señales que tengan una energía que vayan desde 60 a 140. Entonces, eso sería hacer un Dual Energy City con este tipo de detectores. Pero podría, si quisiera, hacer una triple ventana con tres rangos energéticos diferentes o una ventana, o cuatro ventanas. En fin, o sea, la posibilidad de estos detectores es que me permite como generar ventanas energéticas y también me permite discriminar al ruido, porque yo ya sé que, por ejemplo, hasta cierto valor de la señal eléctrica, yo ya sé que eso es ruido del detector, entonces puedo directamente filtrarlo. Es decir, cualquier señal que tenga un valor por debajo de cierto valor predeterminado, yo ya sé que es ruido y no lo analizo, no lo incorporo en la señal. Entonces, una forma también de discriminar y de eh, quitar el ruido de las señales, lo cual es muy bueno. Por otro lado, esto que les mencionaba, ¿no? Cuanto más estrechitas, o sea, si a mí se me ocurre empezar a poner muchas ventanas, quizás para levantar un espectro puede ser muy útil para hacer imágenes, ¿no? Principalmente porque cuanto más estrechita es la ventana, más ruido voy a tener por cada una de esas ventanitas, porque cada una de estas regiones me daría una imagen de tomografía computada distinta. O sea, es como si tuviera una imagen para baja energía, una imagen para energía intermedia, una imagen para energía alta y así sucesivamente. Entonces, cada una de esas se va a ver más afectada por el ruido cuanto más ventanas yo elija seleccionar, y entonces en ese sentido ya me tendría que ir a técnicas digamos, más avanzadas de procesamiento de imágenes para reducción de ruido.
En general, 2 ventanas, 3 ventanas es lo usual para lo que llamamos multi-energicity. Caso de 2 ventanas sería dual energy, caso de 3 ventanas ya estaríamos en triple energy, digamos. Y bueno, y esto un poco nos permite, digamos, este concepto que llamamos de algoritmos de descomposición material. O sea, la idea viene un poco a colación de lo que la imagen que les mostraba anteriormente. Pero supongamos que quisiéramos determinar la concentración de un determinado material en una mezcla. Por ejemplo, yo tengo tejido blanco, tejido blando y grasa y quiero ver cuál es el porcentaje de contraste iodado en una mezcla, o puedo querer ver, bueno, si tengo cierta cantidad de ácido úrico versus no tener ácido úrico. O sea, hay ciertas patologías, como, si no recuerdo mal, la gota, que está vinculada a la concentración de ácido úrico. Entonces, bueno, puedo tratar de generar imágenes que me realcen o que me den información sobre las concentraciones de distintos materiales y de vuelta, puedo hacer una imagen a baja energía, una imagen a alta energía y tener justamente un cociente, un ratio entre las unidades Hounsfield adquiridas a esas dos energías. Y entonces, supongamos que yo tengo un fantoma, que puede ser este que está acá, si este fantoma tiene, digamos, como una forma abdominal, está hecho de un tejido equivalente, o sea, de un material que simula tejido equivalente, y si ven acá tiene como insertos que tienen concentraciones específicas, o puede decir, es hueso, es agua, tengo yodo en tal concentración, etcétera. Y la idea es que este tipo de fantomas me sirve para calibrar. ¿Por qué? Porque si yo le realizo a mi fantoma una imagen a 80 kb y una imagen a 140 kb, donde voy a visualizar en la imagen o en ambas imágenes estos materiales y yo ya sé cuáles son las unidades Hounsfield para estos materiales, entonces puedo generarme como esta especie de curva, digamos, de calibración. Y entonces después, cuando yo coloco un material que a priori no conozco la concentración, puedo descomponerlo como una suma de estos materiales base. O sea, dependiendo de, o sea, me parece un tercer material que esté colocado o que me dé en unidad Hounsfield a 140 kb 80 un punto donde tengo el cursor, bueno, puedo decir, este material está compuesto tanto porcentaje el material uno, tanto porcentaje el material 2, tanto porcentaje el material 3. Si justo las unidades Hounsfield vinieran a parar a este lugar donde exactamente tiene las unidades Hounsfield del material 3, entonces no tendrían ningún porcentaje de concentración de material 1 y material 2, solo estaríamos viendo un material tipo 3. Entonces la idea es esa, es como encontrar una base, llamémosle, para las imágenes, calibrando mi sistema en función de ciertos materiales que quiero encontrar en las imágenes. Bien, entonces, bueno, eso simplemente para contarles que los tomógrafos hoy en día son muy versátiles, o sea, tienen un montón de modos, más allá de los que surgieron originalmente con la tomografía computada. Y ahora vamos a entrar un poquitito en consideraciones de control de calidad y dosimetría, un poco como vinimos haciendo con las modalidades de imagen por rayos X hasta el momento. Entonces, bueno, como sabemos, tengo un equipo emisor, un detector y unas consolas de visualización donde los médicos realizan el análisis de las imágenes. Entonces, bueno, lo mismo que hablamos siempre, ¿no? O sea, yo tengo que poder hacer control de calidad el propio emisor de rayos X, control de calidad del sistema de detección y algoritmos de reconstrucción, que eso sí es nuevo porque no estaba en radiología convencional, ni en flujo ni en mamografía, sí en tomosíntesis y también tengo que controlar al sistema de visualización. Y en general, como siempre, nos vamos a ayudar de fantomas. Este es un fantoma bastante conocido para tomografía, que, bueno, como ven, tiene, o sea, como está dividido en varias zonas, 4 zonas en total. Y cada una de estos slabs, podríamos decir, están pensados o tienen insertos que van a determinar la evaluación de distintos parámetros. Por ejemplo, acá adelante el primer inserto está pensado para poder medir las unidades Hounsfield. O sea, bueno, acá hay un agujero y acá hay distintos materiales que tienen una composición
especificada y que se sabe entonces las unidades Hanfield a un determinado KB cuánto tiene que ser y eso me permite evaluar si mi sistema está bien calibrado. O sea, si yo tengo en uno de estos insertos un material que simula agua, yo ya sé que las unidades Hanfield me tiene que dar cero. Entonces, cuando hago la imagen y mido en mi consola las unidades Hanfield justamente de este slab del Fantoma, pues yo debería ver que el valor de Hanfield es igual a cero. Si no, no está bien calibrado mi sistema, hay que recalibrar y eso es importante por lo que hablábamos de que para tratamientos de radioterapia, por ejemplo, se utilizan imágenes de tomografía para la planificación del tratamiento y esas imágenes tienen que tener bien calibrados los números Hanfield. O sea, a veces quizás uno puede pensar, bueno, solo para diagnóstico capaz que se me desvíe un poco el Hanfield no es tan importante. Eh, Hay que tener cuidado porque muchas veces los médicos radiólogos tienen las unidades Hanfield, digamos, muy incorporadas para saber qué window level utilizar. Entonces, digamos, no solo en radioterapia, para radioterapia es importante tener calibrado el número Hanfield, para diagnóstico también lo es, pero ni que hablar, o sea, es fundamental para los tratamientos de radioterapia que esté bien calibrado el equipo. Bueno, acá ven un esquema de los cuatro insertos que tiene el Fantoma. Esto también tiene esas rueditas que permiten posicionar la angulación adecuadamente. Todos los equipos de tomografía tienen láseres de posicionamiento y estas rayas blancas que ven por acá permiten alinear al Fantoma justamente con los láseres de posicionamiento del CT y entonces, bueno, estas rueditas me permiten generar inclinaciones submilimétricas para poder alinearme adecuadamente y como ven por acá tiene una dirección de posicionamiento que de este lado vendría a ser hacia donde estarían los pies del paciente y del otro lado hacia donde está la cabeza. Y bueno, el módulo, como les decía, el primer módulo tiene distintos insertos, agua con unidad Hanfield 0, poliestireno con -95, otro inserto hueso, otro inserto de aire y otro inserto acrílico. También tiene una especie de, llamarle como escaleritas o escaloncitos metálicos que permiten también calcular el espesor de corte. Yo creo que eso viene, acá, viene en la siguiente diapo. O sea, se conoce a qué distancia están cada una de estas marquitas metálicas. En realidad son como cuñitas metálicas. Y bueno, según cuántas líneas sean visibles en la imagen, si lo multiplico por 0,5, me daría el espesor de corte. Entonces, si yo voy a realizar una adquisición y selecciono un espesor de corte determinado, pues entonces, cuando yo lo mido, el espesor de corte en esta imagen que está especialmente, que tiene un inserto especialmente dedicado para evaluar el espesor de corte, bueno, me debería dar en el rango del espesor de corte que seleccioné para hacer la adquisición. Después hay otro módulo que es, digamos, que tiene insertos que cada vez se distinguen menos del fondo, ya sea por tamaño o ya sea por el espesor del material, que es para resolver justamente el bajo contraste, lo de siempre. La calidad de la imagen no se puede degradar a medida que pasa el tiempo. Entonces, si yo en el día uno que me compro el equipo, que estoy haciendo la aceptación y el comisionamiento, visualizo que, por ejemplo, con un, con un protocolo de abdomen eh, y con un filtro específico para abdomen, yo visualizo hasta este grupo de elementos de bajo contraste. Si el tiempo pasa y utilizo el mismo protocolo y el mismo algoritmo de reconstrucción y el mismo filtro, pues no debería cambiar la cantidad de elementos que se puedan resolver. Obviamente eso va a depender justamente del protocolo que estemos usando, o sea, un protocolo de abdomen, un protocolo de cabeza, en cuanto a los parámetros técnicos son distintos, en cuanto a los filtros de reconstrucción son distintos y no me da lo mismo si reconstruyo con filter back projection o si reconstruyo con un método iterativo. Entonces, en la medida de que yo siempre evalúe en idénticas condiciones, pues la calidad de imagen no se puede degradar en relación a la que medí un primer momento.
Hay un módulo 3 que esencialmente es un SLAB uniforme, o sea que es para evaluar justamente la uniformidad, también para chequear el número CT, y tiene dos insertos de metal muy pequeñitos, que es lo que están a una distancia entre ellos especificada por el fabricante, que la idea es lo que me permite es justamente evaluar las distorsiones geométricas y los dispositivos que tengo en la consola para medir distancias. Entonces, bueno, eso también se tiene que evaluar. Y en el cuarto módulo, esencialmente lo que hay son patrones de líneas para resolución espacial o resolución de alto contraste. Y de vuelta, si el día uno, cuando estoy haciendo toda la evaluación del equipo, llego a ver 10 pares de líneas por centímetro para un protocolo determinado y para una reconstrucción y para un filtro determinado, pues si el tiempo pasa, tengo que seguir viendo o resolviendo la misma cantidad de pares de líneas por centímetro. Y acá, por ejemplo, les muestro, en el caso de la resolución espacial, como les decía, depende de el protocolo de adquisición, de la reconstrucción y del filtro que se usa. Por ejemplo, acá se está usando este modelo de tomógrafo, le llama filtro estándar, otro le llaman filtro abdominal. Es un tipo de filtro suavizado más bien. Mientras que en este modelo de tomógrafo, el filtro, llamémosle de realce o pasa alto, es el que le llaman bone filter, o sea, filtro de hueso. Y bueno, fíjense, por ejemplo, en el caso de un filtro pasa abajo, un filtro estándar, de vuelta, mi computadora, mi monitor no es de grado médico, o sea que no es el más indicado para ver estas cosas, pero como pueden ver, hay una diferencia entre hasta dónde se puede resolver con un filtro pasa abajo o con un filtro pasa alto. O sea, en principio es esperable que con un filtro pasa alto los detalles finos se resuelvan más y entonces el número de patrones de pares de líneas por centímetro que se puede resolver sea mayor en comparación con un filtro pasa abajo. De todas maneras, lo que sí sabemos es que los filtros pasa altos tienden a aumentar el ruido, a diferencia de los pasa bajos que suavizan porque esencialmente están promediando píxeles vecinos. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso que se tiene que tener en cuenta. Bueno, esto es cómo se puede determinar eh, específicamente lo que es la resolución espacial, o sea, este tipo de patrones solo se permite la resolución espacial en el plano XY, o sea, en el plano que es perpendicular a la traslación de la camilla o perpendicular al movimiento del paciente. Y podríamos eventualmente también hacerlo a partir de la MTF, en este caso los fabricantes sobre todo a veces tienen fantomas o dejan cuando venden el equipo unos fantomas que tienen simplemente como un alambrecito muy finito en la mitad de un fantoma de cierto espesor de acrílico para medir la MTF paralela al eje Z. De vuelta, ¿qué fantoma tenemos? Bueno, el físico se tendrá que acostumbrar a medir la resolución espacial con el fantoma que tenga más. Y bueno, simplemente dos MTFs diferentes, que vendría a ser el filtro estándar o filtro abdominal o filtro pasa abajo, como sea que el equipo le llame, y el filtro de alta resolución o filtro hueso o filtro pasa alto, de vuelta dependiendo cómo le llame el equipo. Lo que sí sabemos es que cuanto más, eh, digamos, cuanto más realce de bordes o cuanto más frecuencias me permita realzar el filtro, bueno, la MTF cada vez se va acercando más a el ideal, que sería que para todas las frecuencias el valor sea exactamente a 1. Ah, bueno, esto no es menor. El hecho de que, digamos, que la reconstrucción, bueno, habíamos hablado de los dos tipos de reconstrucción, ¿no? En particular, en el caso de la reconstrucción iterativa, tanto la MTF como la NPS no son métricas que se utilicen para evaluar la resolución espacial o el ruido, en el sentido de que este tipo de reconstrucción, digamos, viola la concepción o lo que hay por detrás de la MTF y la NPS, que es que los sistemas tienen que ser lineales. Entonces, en ese sentido,
no se utilizan estos parámetros para determinar justamente la resolución y el ruido si seleccionamos la reconstrucción iterativa como método de reconstrucción. Si seleccionamos el filter by projection, sí, pues, no hay problema. Y bueno, en relación al ruido, obviamente el ruido de la imagen total va a depender del ruido de cada una de las proyecciones, o sea, cuanto peor calidad tenga cada una de las proyecciones que se adquieran, tanto peor va a ser el ruido en la imagen y simplemente asumiendo que hay independencia de una proyección en relación a la otra durante la adquisición, bueno, simplemente se cumple la relación de la suma cuadrática para el ruido de la imagen. Y bueno, evidentemente el ruido, como siempre, lo podemos calcular como, visto ya cuando tenemos la imagen reconstruida, por ejemplo, en el tercer slab que yo les mencionaba que tiene, salvo los dos insertitos metálicos, que es todo uniforme, bueno, podemos calcular el ruido en ese slab simplemente tomándonos un ROI, calculando el valor medio y haciendo la suma, ¿no?, de todos los valores de unidades Hounsfield en ese ROI, comparándolos con el valor medio, suma cuadrática sobre el número total de elementos dentro del ROI. O sea, lo clásico para calcular desviación estándar o ruido, en definitiva. Y bueno, de vuelta, obviamente el ruido va a depender de los parámetros técnicos, o sea, si yo uso muy pocos fotones, evidentemente voy a tener una baja calidad de imagen, va a depender del espesor de corte, o sea, cuanto más chiquito el espesor de corte, lo habíamos visto la vez pasada, mejor será la resolución espacial, pero si quiero mantener la calidad de imagen en cuanto al ruido, tengo que aumentar la cantidad de fotones que se van a adquirir. Va a depender del tipo de reconstrucción, va a depender del tipo de filtro que se use para generar la imagen final. En fin, lo que es usual cuando hablamos de ruido en cada una de las proyecciones, bueno, después se va a trasladar cuadráticamente a la imagen. Y lo que sí es importante es que es un ruido de tipo correlacionado, o sea, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de ruido teníamos esencialmente un ruido blanco o un ruido correlacionado? Y el ruido correlacionado lo que significa esencialmente es que el ruido de un píxel en realidad depende del ruido de sus vecinos. Y eso en tomografía es evidente porque para yo generar la información de un voxel, lo primero que tengo que hacer es generar o obtener adquisiciones a lo largo de todo el paciente y luego reconstruir. Entonces, durante el proceso de reconstrucción es natural que lo que le pasa a un voxel X termine afectando a un voxel vecino. Entonces, en ese sentido es que el ruido es correlacionado, de hecho es mucho más correlacionado en el plano, por ejemplo, si pensamos en una tomografía axial, que hacemos como un step and shoot, o sea que como que reconstruyo un slice y después me muevo, reconstruyo un slice y después me muevo. Bueno, ahí podríamos pensar que en la dirección Z, que es donde se mueve el paciente o traslación de camilla, el ruido de los píxeles, de los voxeles de un slice no afecta esencialmente al otro, pero sí en un mismo plano de reconstrucción. Un voxel afecta a sus vecinos, pero si ya estamos en un tomógrafo helicoidal, ¿no?, que el paciente se va moviendo mientras el tubo va dando la vuelta en torno a él, pues entonces ahí sí, en la dirección Z también va a haber una correlación y un voxel va a afectar, o sea, el voxel de un slice puede afectar al voxel del slice vecino. Bueno, y pasemos entonces un poquito a hablar de dosimetría. Y en ese sentido, en dosimetría para tomografía computada, también se utiliza el concepto de Kerma y se utilizan cámaras de ionización, pero en este caso particular el tipo de cámaras de ionización que se usa son cámaras que se llama tipo lápiz, por la forma que tiene la cámara. Digamos, esto es una cámara de la marca Radcal, pero hay otras marcas que tienen el mismo concepto, o sea, esencialmente lo que hay adentro del dispositivo es aire a presión y temperatura ambiente. Es una cámara que tiene 10 centímetros de longitud, la parte activa de la cámara, y bueno, dependiendo de la marca de la cámara y del fantoma que se utilice, puede necesitar utilizar como una especie de capuchón de acrílico, simplemente porque estos se miden fantomas que tienen unos huecos
que tienen cierto espesor, o sea, perdón, cierto diámetro, y bueno, a veces justo la cámara que me compré no coincide con el diámetro del Fantoma que tengo, que es de otro fabricante, y a veces hay que utilizar el capuchón para eh, simular el material que me está faltando en el Fantoma. Pero bueno, la idea que hay por detrás de esta cámara es que de alguna manera lo que va a colectar son todas las ionizaciones que se van a producir a lo largo de toda la longitud activa de la cámara. De hecho, hay una medida que la vamos a ver después que se llama CTDI aire, o sea, que se mide con la cámara puesta en el aire, en el centro en el isocentro del equipo. Y hay otras medidas que se hacen en fantomas de acrílico, fantomas que simulan ser la cabeza de un recién nacido, la cabeza de un pediátrico, eh, perdón, la cabeza de un adulto o el abdomen de un pediátrico y que tienes un fantoma que tiene 16 centímetros de diámetro y el abdomen de un paciente adulto que tiene 32 centímetros de diámetro. Algunos fantomas se meten uno adentro de otro, como es este caso, o sea, este vendría aquí adentro y este aquí adentro, como para que el fantoma sea completamente uniforme si estoy queriendo simular un paciente adulto de 32 centímetros. Hay otros que me tengo que comprar por separado los tres fantomas, en fin, dependerá del fabricante. Y la idea es que cuando uno se compra el fantoma y la cámara de iniciación, vamos a ver que se hacen medidas en distintos puntos y entonces cuando yo coloco la cámara en uno de los agujeritos que tiene el fantoma, en los otros agujeros tengo que rellenarlos con un material de acrílico para que no haya aire simulando un paciente. Entonces, bueno, en general junto con el fantoma vienen los insertos de acrílico que se van moviendo de posición según donde yo ponga la cámara al momento de realizar las medidas. Entonces, bueno, en tomografía la magnitud que se suele representar para medir o reportar la dosimetría, que de vuelta no es dosimetría paciente específico, o sea, no es una dosimetría con nombre y apellido, sino que está basada en fantomas, lo que llama el CTDI, que son las siglas del índice de dosis en tomografía. Hay un CTDI que se llama medido en aire, y acá les muestro una foto, esto sería el gantry del tomógrafo, y no sé si logran ver acá que está colocada la cámara de ionización en el aire, o sea, no está metida adentro de ningún fantoma y está colocada, o se va a colocar, porque todavía no se metió la camilla adentro, se va a colocar en el isocentro del equipo. Y si se fijan, aparece en el CTD, aparece un subíndice 100. Eso tiene que ver con el hecho de que la cámara justamente tiene una longitud de 100 milímetros. ¿Está bien? O sea, es una cámara de 10 centímetros de longitud. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de medidas? Bueno, si acá tengo el gantry, recuerden que yo lo primero que hago es colimar el haz a un ancho que va a depender, bueno, por un lado del tipo de detector que tenga, de cuántas slices yo quiera adquirir en una sola vuelta, pero bueno, una vez que selecciono una colimación, que sería esta cantidad que está acá, donde n es el número de slices que puedo adquirir por vuelta del detector y T es el espesor del slice. Si, por ejemplo, si recuerdan de la vez pasada, si tengo un detector de 32 hileras, bueno, este N, y voy a adquirir justamente en una vuelta de tubo 32 slices con el mínimo tamaño del detector, que si recuerdan alguna marca comercial era, por ejemplo, 0,625 milímetros, bueno, entonces esta cantidad sería 32 por 0,625, pero yo podría querer colimar menos y entonces, en vez de usar los 32 slices a la vez, usar la mitad, 16, o podría querer usar los 32 por un espesor de corte más grande, en fin. La combinación que a mí se me ocurra, pero esto en definitiva es la colimación real, o sea, el tamaño real del campo de radiación que se mide en el isocentro. Y bueno, esencialmente yo voy a colimar mi haz de radiación y lo que voy a medir es, una vez que da vuelta el tubo, ¿no? Digamos, lo que va a hacer esta cámara es contabilizar
el karma producido por todas las partículas no ionizantes que inciden, digamos, desde el tubo de rayos X y que provocan energía cinética inicial en las partículas adentro de aire, adentro de la propia cámara. Por eso aquí lo que aparece es la integral, o sea, lo que estamos esencialmente haciendo es integrando a lo largo de toda la longitud de la cámara, por eso va desde menos 50 milímetros hasta 50 milímetros, toda la dosis que se va produciendo dentro de ella, o todo el karma, y está normalizado a la colimación. Que esencialmente, si uno viese el perfil, acá tendríamos la dosis, esto está normalizado, por eso termina en 1, pero si viéramos, supónganse que esta es la longitud de la cámara, de menos 5 hasta 5, el centro de la cámara está colocado en el isocentro del equipo y la cámara mide este perfil. O sea, en realidad lo que está haciendo es integrar toda esa información de dosis. Bueno, el CTDI es algo así como si yo, y esta es la colimación, supónganse que yo colimé en este caso a 1 centímetro, ¿no? Voy de menos 0,5 a 0,5. Entonces, ¿qué vendría a representar el CTDI? Es como si en el ancho de colimación, estas colitas que están por fuera de la colimación, igual van a ser sensibles a radiación y es como que la distribución de dosis yo las mandara para arriba. Vieron que parecería ser como que este dibujito está acá y esta contribución de dosis está acá. Entonces, esencialmente el CTDI es como si yo tuviera a lo largo de toda la colimación un valor de Kerma único o uniforme. Eso es lo que representaría el CTDI medido de esta manera. Y por eso, bueno, la forma en que se mide el CTDI, o sea, esta es la expresión teórica, pero en realidad en la práctica lo que uno hace es medir el karma, multiplicarlo por la longitud de la cámara y dividirlo por la colimación. ¿Está bien? Entonces, eso es una magnitud que se mide siempre en los equipos de tomografía. En realidad, digamos, para irnos acercando a una dosimetría en pacientes, que no sea paciente específico, pero sí que represente algo más real vinculado a un paciente, es que se hacen medidas en metacrilato, que es un material que simula bastante bien al tejido. Y bueno, en este caso yo les mostraba, teníamos estos fantomas, ¿no? Que si voy a hacer un abdomen, digamos, yo lo que necesito es un metacrilato de 32 centímetros de diámetro, o sea, estaría todo completo de acrílico en toda su extensión, como es este caso. Y la idea es, por un lado, medir lo que se llama el CTDI ponderado. El CTDI ponderado esencialmente es medir el CTDI en el centro del fantoma, y entonces los 4 agujeritos exteriores del fantoma se rellenan con los lapicitos de metacrilato que vienen con el fantoma, de vuelta hacer una vuelta de tubo completa y medir el CTDI central, y luego medir el CTDI en cada uno de los 4 agujeritos de mi fantoma, o sea, por ejemplo, la cámara la pondría acá, relleno entonces con el lápiz de acrílico el agujerito central, hago un escaneo, luego me muevo para el otro agujero, relleno este agujerito, hago un escaneo y así con los 4 agujeritos periféricos. Y entonces podría obtener un promedio de los valores del CTDI periféricos y definir lo que se conoce como el CTDI ponderado como un tercio del CTDI central más 2 tercios del CTDI periférico. ¿Saben? O sea, de alguna manera esto lo que tiene en cuenta es, por un lado, que la dosis no es la misma en cualquier parte de superficie del paciente, o en este caso del fantoma. Esencialmente, cuando el tubo pasa por debajo, el A se ve atenuado por la camilla, y cuando pasa digamos, en esta zona por arriba de la camilla, no va a tener la atenuación por camilla. Y por otro lado, en la medida que cuanto más grande es el fantoma o mi paciente, pues más se va a atenuar la radiación hacia el centro. De hecho, acá les muestro, por ejemplo, un fantoma de cuerpo de 32 centímetros, donde fíjense que a nivel de las periferias, bueno, hay una variación del kerma y a su vez
digamos, cualquiera de las periferias, de los agujeritos de la periferia, tiene un valor de Kerma que es mayor, o de CTI que es mayor que el central, y en la medida que me achico, o sea que mi fantoma se vuelve más chico, por ejemplo, en un en un fantoma de cabeza, 16 centímetros de diámetro, fíjense, se mantiene la relación, o sea, en el centro sigue siendo más pequeño que en las periferias, salvo en este caso cuando la atenuación de camilla cambia un poquito ese efecto, digamos. Pero por otro lado, si se fijan, la distribución de dosis en superficie es mucho más uniforme en un fantoma chico que en uno grande, y a su vez es más grande el depósito de dosis en un fantoma chico que en uno grande. En ese sentido, por eso los pacientes pediátricos, que esto vendría a representar o una cabeza de adulto o un abdomen de un paciente pediátrico, bueno, tienden a recibir más dosis si no se cambian los protocolos. O sea, si yo tengo un protocolo, por decir algo, de cabeza o de abdomen para adulto, no lo puedo aplicar así nomás para un niño. Tengo que escalarlo para que la dosis depositada en un paciente pediátrico no se me dispare en comparación con un paciente adulto. ¿Está bien? Entonces, bueno, para ponderar justamente ese efecto de atenuación hacia el centro y de que en la superficie no es completamente homogénea la distribución de dosis, es que se define este parámetro CTDI ponderado, ¿está bien? Que pesa más lo que pasa en superficie en relación a lo que pesa el valor del CTDI central. Si a su vez la adquisición tomográfica yo la hago con un escaneo helicoidal, no con un step and shoot, sino que tengo un pitch que es distinto de uno, pues entonces cuanto más grande sea el pitch, pues más chico va a ser una cantidad que se define como CTDI volumétrico, y cuanto más chico sea el pitch, pues más grande va a ser el depósito de dosis. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, si yo tengo un pitch menor a uno, lo que va a estar ocurriendo es que hay regiones que se ven doblemente expuestas en el paciente. Y si yo tengo un pitch mayor a uno, pues van a haber zonas donde no se va a estar recibiendo radiación. Y bueno, justamente ese valor del pitch es lo que me permite ponderar el CTDI, para la redundancia, ponderado, y calcular entonces el CTDI volumétrico. Evidentemente, si tuviera un pitch igual a uno, pues estas dos cantidades son iguales. Y a su vez, si yo tengo, digamos, no es lo mismo hacer un escaneo que sea solo tórax, que sea, por ejemplo, tórax y abdomen. O sea, la longitud de exploración es mucho más grande y la dosis depositada entonces también lo es. Y entonces hay otra magnitud que se conoce como el DLP, o Dose Length Product, o producto dosis longitud, que justamente lo que toma en cuenta es la longitud de la exploración. Entonces, el DLP se mide o se calcula, mejor dicho, como el CTDI volumétrico por la longitud de exploración que se seleccione durante el estudio. Y bueno, estos son todos parámetros que digamos, que se miden o que se deberían de medir regularmente en los equipos y que se tienen que reportar. En los equipos, de hecho, el fabricante, al momento de hacerse la aceptación del equipo, debería de medir estos CTDI en aire y ponderados e incorporar justamente estas expresiones de CTI volumétrico y DLP, y especificar, cosa que no es menor, qué fantoma está utilizando cuando se va a medir el CTDI, porque digamos, he visto, o sea, que por ejemplo, siempre se está utilizando o el fabricante utilizó solamente el CTDI de cuerpo, el fantoma de cuerpo, perdón, para medir el CTDI, y entonces y usó el fantoma 32. Y cuando se hace el cálculo para un pediátrico, como no están los datos del CTDI para un fantoma más pequeño, bueno, se calculan los datos o los valores de dosis en función del fantoma grande, que como vimos subestima la dosis en relación a un fantoma más pequeño. Entonces siempre tiene que por lo menos estar claro en el protocolo qué tipo de fantoma se utilizó al momento de hacer las medidas del CTDI, para que no vaya a haber confusión en cuanto al reporte dosimétrico en lo que representa.
Bien, y en principio esto es lo que uno mide directamente en el equipo. En general, después, si recuerdan, cuando hablamos de las primeras clases, creo que fue sobre protección radiológica, a veces está bueno, digamos, poder expresar las dosis en valores de dosis efectiva, por ejemplo, para poder comparar diferentes modalidades. O sea, por ejemplo, puedo comparar dos protocolos distintos de adquisición con un mismo equipo, o puedo comparar dos protocolos con dos equipos diferentes y la magnitud que me permite hacer esas comparaciones es la magnitud de dosis efectiva. Y en ese sentido, hay tablas que me permiten pasar del DLP al valor justamente de dosis efectiva. Y acá, por ejemplo, les pongo un caso particular digamos, de este factor K que me permitiría hacer el cambio de DLP a dosis efectiva según la región anatómica que se está evaluando y según el tamaño o la mejor forma de representar a mi paciente, siendo desde newborn, o sea, desde niños recién nacidos hasta adultos. Y también de vuelta hay que especificar qué tipo de fantoma se está utilizando para hacer esa conversión. Bueno, y acá les muestro, déjenme ver qué es esto, valores como ilustrativos, el CTI volumétrico y el DLP para un multichannel, o sea, para un tomógrafo de 4 canales en comparación con uno de 16 canales y para distintos tipos de protocolos de adquisición, si se toma con un KBP máximo de 120 para 4 y para 16 canales. Fíjense, por ejemplo, a ver alguna comparativa. En este caso particular, por ejemplo, un tórax de 4 canales a 120 kb y un tórax de 16 canales a 120 kb, en principio el DLP son relativamente similares. Quizás si vemos este equipo en un abdomen, por ejemplo, tiene 328 miligray por centímetro, mientras que este aporta 526 miligray por centímetro. O sea, tengo dos equipos distintos con dos protocolos, los dos pensados para abdomen, pero fíjense que, por ejemplo, están adquiridos. En un caso, este se adquirió con 28 centímetros de longitud, este un poco más, por eso también entonces el DLP es más grande. El CT de EVOL es un poquito más grande en un caso que en el otro, pero no sustancialmente. Pero sin embargo, en este caso, fíjense que se está usando una corriente de tubo por rotación que es más pequeña que en este otro equipo, y en este se está usando un pitch más chico que en este otro. O sea, hay como una combinación de factores que me llevan a que hacerse un abdomen en este equipo particular con este KB me genera un DLP más grande que en este otro equipo. Bueno, y esta se las muestro después porque tengo otra imagen que apunta un poco a lo mismo, pero bueno, la idea es ver la contribución de distintas modalidades a la dosis efectiva, pero eso lo vamos a ver ahora después. Y bueno, esto fue otro intento que se hizo de tratar de generar dosis un poco más específicas para los pacientes de vuelta, sin ser paciente específico, sino que teniendo un poco en cuenta la realidad geométrica, podríamos decir, del paciente, es que se definió esta magnitud de SSDE, que es Size Specific Dose Estimate, que esencialmente se obtiene a partir del CTDI-VOL del equipo, o sea, este parámetro lo medimos en el equipo y se utilizan otros factores que dependen de fantomas y que van a depender un poquito, o sea, hay tablas que pueden depender en principio o de un diámetro efectivo. O sea, si yo tengo la tomografía del paciente, yo puedo medir en la tomografía las dimensiones o sea, antero-posterior y lateral del paciente y puedo definirme un diámetro efectivo que sea el producto de esas dos dimensiones y la raíz, y entonces tener tablas con factores de conversión para esos diámetros efectivos,
O eventualmente podría ser otro tipo de conversión, si no estoy, ni se me apurada, no me da para todos los pacientes entrar a medir dimensión lateral y anteroposterior, bueno, pero mido solo una. Mido la dimensión anteroposterior o mido solo la dimensión lateral, bueno, puedo tener factores de conversión para pasar del CTDI-BOL a este CTDI un poco más específico, o una dosis o una estimación de dosis un poco más específica, que depende del tamaño del paciente. O eventualmente, esto ya sí, no se usa, que era sumar esencialmente las dimensiones lateral y anteroposterior. O sea, lo más correcto en todo caso sería utilizar esta tabla con este diámetro efectivo y, como les decía, si estamos más apurados, bueno, utilizar al menos una de las dimensiones y los correspondientes factores de conversión. Y bueno, para terminar, simplemente ya que estuvimos hablando de un montón de estudios que utilizan rayos X, y que sabemos que es radiación ionizante, y que habíamos visto que la dosis efectiva, justamente es algo que me permite comparar las distintas modalidades, eh, digamos, en cuanto al depósito de dosis por modalidad. Bueno, simplemente les muestro esta tablita en donde tenemos ciertos estudios típicos y las dosis efectivas que se generan por cada uno de esos estudios, y lo que sería su correspondencia con el porcentaje de dosis anual, teniendo como referencia que la dosis anual es de 3 milisievert, de vuelta en un hombre promedio, y en un lugar del planeta representativo, lo que hablábamos, más en zonas donde no tengo atmósfera o en zonas cerca de Chernobyl, bueno, eso va a cambiar un poquitito. Pero en principio está representado para porcentaje de dosis anual de una persona en un lugar representativo de nuestro planeta, digamos. Y bueno, fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, de una placa dental, ¿no? De una pieza dental, la dosis efectiva es realmente muy pequeña y representa cerca de un 4% de la dosis anual de radiación. Lo mismo a nivel de una placa de tórax. Fíjense que no hay diferencia en el porcentaje anual de radiación. Ya si nos vamos a una mamografía, tenemos un poco más de dosis efectiva y eso implicaría un 36% de exposición anual a la radiación. Ya cuando nos vamos a estudios de tomografía computada, fíjense que, por ejemplo, una tomografía de cabeza, bueno, es un poquito más de dosis efectiva, o sea, 5 veces más que una mamo, y representaría un 180% de la dosis anual de radiación. Si nos vamos ya a una tomografía de tórax, un poco más aún, y representaría un 360% de la dosis anual. Y si ya nos vamos a procedimientos intervencionistas, como un cateterismo cardíaco, bueno, ya estamos hablando de dosis un poco más importantes y con porcentajes en relación a la dosis anual de radiación que pueden llegar al 1800-2000% aproximadamente. Y bueno, con eso, o con esto mejor dicho, em, terminaríamos todas las modalidades de rayos X que vimos en esta primera parte del curso. Entonces lo que les propongo, siendo que son las 4, capaz que hacemos un breve corte de 5 minutos y después, cuando vuelvo, dejo abierto para que puedan hacer consultas de lo que quieran desde el comienzo del curso para el parcial de jueves. ¿Está bien? Ok. Bueno, bueno, nos vemos en 5 minutos.